que yo creo que nosotros en nuestra vida la debemos de tener también, y que, como le digo, yo sé bien que la hemos tenido, ha pasado por nosotros, ha estado en nosotros, pero en ocasiones por cansancio o por desilusión hemos perdido esto en nuestra vida, y Dios quiere que estemos recuperando eso y que vivamos así, porque si Dios nos ha prometido desde que comenzó el año, Dios nos prometió que venían cosas muy grandes para nosotros y que venían cosas especiales. Y cuando hemos visto las cosas malas así y hemos visto que vienen problemas, nos desanimamos y decimos, pues Dios, ¿dónde está Dios? Que iban a venir un montón de cosas buenas. ¿Sabe usted que no somos los únicos que pensamos así? El pueblo de Dios, cuando iba a entrar a la tierra prometida, le dijeron que en esa tierra fluye leche y miel y hay muchas cosas muy buenas. Y cuando ellos llegan, lo primero que ven son gigantes y empiezan a llorar. Todos le lloran, ¿por qué no trajiste? Mírame esos gigantes, y a nuestro parecer somos como una mosta. Y empezaron a chillar. Y empiezan, no, ¿cómo nos trajiste hasta acá? Porque lo primero que vemos cuando nosotros vamos a recibir un trofeo es que tenemos que enfrentar una batalla. Nadie va a recibir un trofeo porque sí. Apenas que vayas y lo compres ahí en la tienda de deportes. ¿Verdad? Si lo compras ahí a la tienda de deportes y ya te lo traes. Y ahí sí puedes recibirlo. Pero no te sabe igual. Ruth capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Primera característica que tenía Boz era una convicción. Fíjese una cosa, Boz era el jefe de todos ellos. Y cuando llega con ellos, con los empleados, ¿cómo los saludó? Jehová sea con vosotros. Era el jefe, era el patrón. Pero tenía una convicción de lo que creía, tenía una convicción de lo que era. Tú y yo, hermanos, tenemos que andar con una convicción de lo que creemos en Dios. Tenemos que tener convicción. Muchas veces yo me he dado cuenta, estando platicando con personas, y yo me doy cuenta y digo, ay, cómo me falta convicción. Porque no somos, no hablamos, no declaramos en lo que creemos. Alguien te dice, mira, ve todas las broncas que están pasando, y mira, ve todo esto, pero a ti no te está yendo tan mal, o tú puedes estar pasando por una situación difícil, pero a veces nuestra convicción se calla por ver la situación y por ver las circunstancias. Tú y yo no nos podemos callar. Tú y yo tenemos que hablar con convicción de lo que creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que está pasando en nuestra vida. Tú y yo tenemos que tener convicción. La convicción de lo que creemos, la convicción de lo que pensamos, la convicción para poder decir no a cosas que tenemos que decir que no, la convicción para poder decir que sí a cosas que tenemos que decir que sí. Cuando hablan de Dios y todo, a veces mejor te aleja un poquito así para que no te vayan a poner. Cuando estaba en la escuela, que fue hace como 1 año y medio que salí de la prepa, estaba ahí en la prepa y yo una muchacha me dice, oye, ¿a poco es cierto que te hiciste marido? Y yo, sí, dice cristiano. Oye, dice, ¿por qué no hablas de Dios si te hiciste cristiano? ¿Por qué no dices? ¿Sabes por qué dije? Porque yo no siento en mi vida que todavía yo pueda hablar de alguien sobre Jesús. Porque Él es alguien grandioso. Y le empecé a platicar y le empecé a decir un montón de cosas. Y yo no vivo todavía como para poder hablar de Él. Pero yo entendí una cosa. Entendí, comprendí que no es necesario ser perfecto nosotros para poder hablar de Jesús. Él es el perfecto. Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de ¿quién? Las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a una luz admirable. Entonces no voy a hablar de mis virtudes, yo voy a hablar de las virtudes de Él. Entonces tengo que tener una convicción, tengo que tener en mi vida una convicción de lo que yo creo. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:11, dice la palabra del
que todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creamos o no creamos, tenemos la sangre de Cristo en nuestra vida. Él nos ha limpiado, Él nos ha protegido y nos ha guardado. Entonces, gloria a Dios, ya tenemos esa salvación. Decimos, gracias Señor porque tú nos has bendecido. Entonces Dios nos ha puesto sangre, pero también vencimos al enemigo y lo vencemos a través de nuestro testimonio. Mire, es bien importante que nosotros hablemos la convicción que tenemos. Es bien importante que usted declare cada vez, porque si no, la situación se vuelve tensa y la situación se vuelve difícil. La semana pasada que llevamos nosotros a ella, la llevamos allá a Rosario, y cuando estábamos ahí, nos avisaron de una hermana que estaba ahí con nosotros. Le avisaron que su hijo había atropellado a una persona. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tu hijo atropelló a una persona que era muerta. Y lo metieron a la cárcel ahorita. Y la cosa se puso, ella acababa de terminar una palabra preciosa, se puso a profetizar, y entonces palabras muy bonitas había llegado, pero el enemigo viene rápidamente con la palabra, viene rápidamente a desanimar y todo. Entonces tú te quedas y dices tú, bueno, ¿de qué sirvió todo lo que hicimos si ya tenemos un accidente? Y empezamos a hablar. Empezamos a hablar con la hermana y empezamos a decirle, y le empezamos a declarar palabra que creemos que viene de parte de Dios. Porque a veces nosotros en el cristianismo, hermano, creemos que la iglesia es para los domingos un rato. Y en mi vida cotidiana, en los problemas difíciles, en las situaciones complicadas, creemos que Dios no se mete en eso. No, hermano, Dios se mete en las cosas más difíciles, en las cosas más complicadas, en enfermedades serias, en cosas que cuestan mucho. Ahí se mete Dios. Dios es para que tú lo metas en tus problemas más serios. Dios es para que lo metas en las situaciones más complicadas de tu vida. Ahí es para que venga Dios. Cuando tienes una enfermedad seria, no, hermano, espérate. A ver, ahorita no vamos a orar, ahorita no vamos a sacar todo. Vamos a ver qué dice el médico. ¿Sabes quién era una persona así en la Biblia? El rey Saúl. El rey Saúl era una persona así. Vamos a ofrecer holocausto a Dios. Y empezó a ir que estaba peleando y dijo, no, espérate, no ofrezca nada, espérate, vamos a ver qué pasa. Porque su corazón estaba con la gente. Su corazón no estaba con Dios. Y nosotros muchas veces podemos ser así. No, sí, hermano, pero espérate, ahorita no podemos orar, no podemos acabar. No, ahorita no. Primero vamos a pelear primero a ver qué está pasando. Vamos a buscar un licenciado, vamos a buscar un doctor, vamos a buscar esto, vamos a buscar lo otro, porque necesitamos saber qué está pasando. Y Dios, por eso dice la Biblia que el que le busque temprano y no se refiere eso a la hora que te levantes, porque si no, los pobrecitos veladores nunca lo encontrarían, ¿verdad? Imagínate un velador que se va a levantar. No, se refiere a que tu actitud sea de primero buscar a Dios antes que cualquier cosa. Antes que cualquier problema, busques otra solución por aquí, otra solución por acá. Antes de cualquier cosa, ve y busca a Dios. Es la convicción. Por eso vos era un hombre que tenía convicción, era un hombre que sabía lo que hablaba. Y ahí el problema no era sencillo tampoco en el rosario. Es un problema muy fuerte, es un problema muy serio. Pero Dios está para esos momentos serios y para esos momentos difíciles. Para eso está nuestro Señor. Nosotros vencemos al enemigo cuando nosotros damos nuestro testimonio, cuando nosotros hablamos con convicción, cuando declaramos nosotros en nuestra vida que Dios es primer lugar, cuando declaramos nosotros que Dios es todopoderoso, cuando declaramos nosotros que Dios gobierna en nuestra vida. Amén. Entonces, si lo declaramos y lo creemos, eso va a